Muy bien, vamos a comenzar el estudio de hoy, primer viernes de julio del 2015, ya se fue medio año. Y el sermón de hoy o la cápsula de hoy se llama La fe es hoy. Hemos estado siendo ministrados muy padre toda la semana por el ministerio de nuestro hermano Kenneth Copeland y todos las personas que van a hablar ahí con él, que son pues los grandes de la fe, ¿verdad? De estos tiempos. Así como en Hebreos 11 tenemos a los grandes de la fe del Antiguo Testamento, pues yo creo que muy seguramente ellos van a ser escritos en el segundo libro de Hechos, como los grandes de la fe, y nos inyectan bastante fe y nosotros se las pasamos a ustedes, hermanos. Entonces el tema de hoy se llama La fe es hoy, tu milagro es hoy. Y vemos cómo en algunos pasajes de la Biblia la persona es la que dice cuándo va a recibir su milagro. En otras ocasiones es Jesús el que les dice que hoy es el día, ¿verdad? Entonces tengo aquí unos ejemplos para ver. En Marcos 9:14 está narrándonos nuestro Señor al respecto de un muchacho que está endemoniado y Jesús lo sana. Para el Señor Jesús es lo mismo sanar, libertar de demonios, que sanar una gripa, que hacer que Sara se embarace y cualquiera que necesite, ¿verdad? Encargue un bebé. Para él es lo mismo. Y fíjense bien que dice aquí en Marcos 9:14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, imaginémonos a los discípulos, a una gran multitud y a los escribas. Entonces estaban agarrando a pleito, ¿verdad? Los discípulos y los escribas, que son judíos. Imagínate que llega Jesús a alborotar, a revolucionar a los judíos, empiezan a creer en él como el Hijo de Dios, como el Mesías, que no se los decía abiertamente, pero ellos sabían que algo pasaba. Entonces, enseguida viéndole la gente, se asombró y corriendo a él lo saludaron. A Jesús lo seguían alrededor de 20,000 personas diariamente, mañana, tarde y noche. Se quedaban a dormir donde Jesús se quedaba a dormir. Imagínate que lo primero que ves es 20,000, 30,000 personas cada mañana que te levantas. Era un hambre que tenían de todo, ¿verdad? De conocer, de ser sanos, de tener que comer, en todos los aspectos de la vida de las personas. Jesús fue un revolucionador. Entonces Jesús les preguntó, ¿por qué pelean? ¿Qué discuten? ¿Qué pasa? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. O sea, estaba tan grave ese endemoniado que no comía, no tomaba agua. Era ataque tras ataque tras ataque y el muchacho ya se estaba secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, ya el padre había ido con los discípulos y les había dicho, oye, ayúdenme, porque miren a mi hijo cómo está. Los discípulos tratan de que orar para que él fuera sano y no pudieron. Entonces respondiéndoles Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? O sea, todavía no me puedo ir tranquilo porque todavía no dan al clavo, ¿verdad? Entonces
tráiganmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, o sea, el demonio o los demonios que estaban dentro del chavo, vieron a Jesús. Y fíjense la reacción que tuvo el demonio. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echaba espuma por la boca. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Imagínate la esclavitud que tenía toda la familia. Porque ver así a tu hijo, o sea, el papá, la mamá, los abuelitos, todo, el entorno de ese muchacho estaba destrozado, ¿verdad? Entonces, dice, muchas veces le dice el padre, le echa al fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si tú puedes creer. Jesús nos voltea la pregunta, muchachos. Y no es si Él puede, Él quiere. El problema aquí está si nosotros podemos creer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero necesito, Jesús, que me ayudes a creerte más, a resolver, ¿verdad? Que hoy voy a recibir el milagro ese. Todos necesitamos de más fe. Él estaba pidiendo ayuda porque, pues, habrá gente, ¿verdad?, que tiene mucha fe y que recibe las cosas rápido, pero otros tenemos que ser ayudados por Jesucristo, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros esposos, por nuestros hijos, o sea, en diferentes, por los pastores, ¿verdad? Hermana, hoy ando media agüitada o media triste, échenme la mano, vamos a orar, ¿verdad? Porque tenemos que estarnos ayudando unos a otros, para eso estamos aquí, muchachos, inclusive entre ustedes como grupo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, es que es nada más cuestión de echar un poquito de imaginación. O sea, la multitud se agolpaba. Estaban queriendo ver qué iba a pasar. Veían, ya tenían rato viendo al muchacho que se revolcaba y todo lo que estaba sufriendo. Entonces, Jesús reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Todas las epilepsias, hermanos, son espíritus mudos y sordos. La bipolaridad y la esquizofrenia, échenla fuera en el nombre de Jesús, llamándole por su nombre. Así se llama en el ámbito espiritual. Los psiquiatras y los psicólogos podrán decir otra cosa. Esta es la verdad. Y tiene un nombre, y con ese nombre, ustedes en el nombre de Jesús poderoso y por su sangre bendita, lo van a echar fuera, así como hizo Jesús. Entonces, el espíritu clamando, imagínense gritando adentro del muchacho, sacudiéndole con violencia, haciendo hasta el último segundo lo que podía para destruir al muchacho. Salió y él quedó como muerto, porque habitaba alguien más adentro. No estaba Dios ahí, estaba el diablo. Ese espíritu, de modo que muchos de ellos decían que estaba muerto, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, acá aparte, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer nada? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Lo que les estaba diciendo aquí Jesús es que esta es cuestión espiritual, no es en la carne. Si tú no estás preparado espiritualmente, habiendo ayunado
y orado al Padre, y Él te dice, ¿cómo le vas a hacer? No va a salir si llegas nada más así, ¿verdad? Y de repente ya andas afanado y enojándote y diciendo groserías y de repente, ay, sí, Espíritu salte, pues no estás en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, esa es la clave. Cuando va a pasar algo así, debemos de ayunar y de orar, tal como lo hacía Jesús. Jesús, Él nos da el ejemplo, Él nos da la muestra de cómo hacerle. Pero el Padre, a lo que voy, muchachos, el Padre decidió, oyó de Jesucristo, supo que había uno que sanaba y que le sacaba los demonios a la gente, porque no fue el único. Tenemos en los 4 evangelios muestras de cuántas veces el Señor sacó demonios de las personas. Y a otros les preguntaba, ¿cómo te llamas? Cuando estaba con el gadareno, que tenía 6,000 demonios, le dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo, Legión. Soy Legión. Y sacó a la legión y le echó en 6,000 cerdos, o 2,000 cerdos que estaban ahí, no recuerdo el número, y se tiraron a un precipicio los cerdos. Imagínense cómo estaba agobiado aquel muchacho. Nadie se le podía acercar, pero también lo reconoció. Y de esa misma manera, hermanos, la gente, los demonios que trae la gente, porque eso es actual, ¿verdad? No quiere decir que nada más pasó hace 2,000 años. No, ahorita hay gente bastante endemoniadita. Y tienen que ver que hay algo diferente en nosotros. Tienen que ver. Tenemos que hablar como Jesús, como si vieran el cuerpo de Jesús. Cuando te están viendo a ti, tienes que proyectar lo mismo que Jesús proyectaba cuando estaba aquí en la tierra. Porque nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. No porque seamos santos y porque no tengamos ningún pecado y porque le caigamos bien a todo el mundo, porque fuimos lavados con la sangre de Jesús. Y por eso, no por nuestras obras, somos justificados y debemos de tener una mente de justificación, no de acusación, no como otros hermanos que son los más duros de juzgarnos, nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Le podemos caer mejor al mundo, pero los hermanos en Cristo de otras denominaciones son más duros para juzgarnos muchas veces. Entre nosotros hay como una rivalidad que no debe de haber si somos el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para bendecir esta tarde y dar lugar a nuestro pastor Ramón. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has revelado esta tarde algo que alguien necesitaba, Señor, y no solamente aquí en esta clase, Padre, en el internet, en donde quiera que este mensaje llegue, Señor, tú lo tienes preparado para alguien. Y esta es la manera de cómo hacer las cosas para aquellas personas que están necesitando de esta liberación, solo en el nombre precioso de Jesús y de su sangre que derramó en la cruz. Y de que Él venció todo esto, pagando por nosotros en nuestro lugar. Señor, tú les das esta liberación que ellos necesitan, así como dice Isaías 61, yo he venido a dar libertad a los cautivos, a anunciarles las buenas nuevas del Evangelio. Gracias, Señor, tú unges a mi esposo, Padre. Tú hablas con tu Espíritu Santo a través de él, Señor, y estamos con nuestros corazones dispuestos a recibir, y todos los corazones que están aquí, Señor, son buena tierra, donde esta palabra va a dar fruto en el nombre precioso de Jesús. Amén.